7:38, hora de nuestro bloque económico. Vamos a hablar del Parlamento y su productividad en cuanto a leyes. Tengo un dato acá. El 20% de los proyectos que han pasado, 20% de los proyectos que han pasado por la Comisión de Constitución se han convertido en ley. O sea, 2 de cada 10 que han pasado por esta institución. Vamos a hablar de este tema, la productividad parlamentaria y cómo esto genera o no bienestar en nuestro país, con Arturo Maldonado, que es profesor de SAN y nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Esta cifra nos habla de una productividad bastante baja, ¿no? De cada 10 proyectos presentados que llegan a la Comisión de Constitución, terminan convertidos en ley solo 2. Sí, bueno, también hay que considerar que en el caso peruano, si uno compara el Congreso Nacional contra otros congresos, hay una sobreproducción legislativa, ¿no? Digamos, en estos momentos tenemos alrededor de 5.000 proyectos de ley presentados por este Congreso desde el 2016, ¿no? Lo cual, como repito, a escala regional es inaudito, ¿no? Es una sobreproducción y por lo tanto eso origina que haya una gran saturación de proyectos en comisiones y sobre todo en comisiones importantes, como puede ser la Comisión de Economía, la de Descentralización y por supuesto la de Constitución. La Constitución que tantos titulares ha acaparado en los últimos tiempos. Ahora, mucho no significa bueno necesariamente, ¿no? ¿Cuántos de estos proyectos son verdaderamente productivos, importantes para el país, y cuántos son meras declaratorias sin importancia, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda una gran cantidad de proyectos de estos 5.000 que te he mencionado se quedan además en el trámite legislativo y archivados y no son ni derogados ni legislados, ¿no? Entonces quedan ahí en un estado vegetativo, digamos, ¿no? Claro. Esperando que cierre el Congreso y pasaría al archivo simplemente, ¿no? También hay una gran cantidad de proyectos que son declaratorias de interés, ¿no? Digamos, hay mucho de esto de congresistas que, digamos, logran, digamos, o presentan una declaratoria de interés de algún proyecto. Generalmente ligados a su región, ¿no? Muy generalmente ligados a su región, con un ánimo, ¿no?, de regresar en algún momento a su región y decir, bueno, por lo menos intentaron poner en agenda esta obra de infraestructura, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuán eficientes son esos proyectos? ¿Se llega a algo o a nada? Es como su mismo nombre lo indica, declarativos, ¿no? No tiene un efecto, digamos, vinculante más allá de que sea, digamos, una llamada de atención al Ejecutivo para que tome en cuenta. Lo interesante sería visibilizar un tema, declarándolo de interés, para que luego el Estado en su conjunto actúe y lo lleve a la práctica, ¿no? Ese sería el camino ideal. Ese es además el espíritu original, claro, digamos, de las declaratorias de interés, pero dado que ahora se usan, digamos, de una manera bastante, digamos, abundante, entonces ya como que se ha desnaturalizado un poco y el Ejecutivo, por supuesto, no puede lidiar con tantas declaratorias de interés a la vez, ¿no? Claro, y ahí viene la pelea, ¿no? ¿Cuál ley es más importante que otra para ponerla en la agenda en una posición expectante, ¿no? Que se pueda ver y cuáles pasan a la cola, ¿no? Sin duda, ¿no? Y sin duda ahí hay también mucha muñeca de todos los filtros que hay en el proceso legislativo, empezando por, digamos, que lleguen a ser puestos en agenda en las mismas comisiones a las que son derivadas. De ahí los presidentes de la comisión tienen también un margen de discrecionalidad, ¿no? Y una vez que, digamos, logran obtener el dictamen en cada una de las comisiones, también hay una suerte cuota de poder de la mesa directiva, ¿no? Y en este caso de la primera vicepresidencia, ¿no?, para ver qué proyectos, digamos, suben en la cola y qué proyectos se relegan en esta fila, ¿no? Claro, además como tenemos una sola Cámara, no hay una posibilidad de revisión mayor de las leyes, ¿no? El camino es: yo como congresista presento un proyecto de ley a mi bancada le da el visto bueno y lo presenta. Así es. Entonces, según el tema, se deriva a la comisión correspondiente. Si es una ley sobre salud, irá a la Comisión de Salud. Si es sobre educación, a la Comisión de Educación, etcétera. Allí se hace la primera revisión y se ve si esto es viable, interesante, se le hacen las correcciones y de ahí ya se eleva con un dictamen en positivo
al Pleno del Congreso para que lo debata y ya todo el conjunto del Congreso decida si es que va o no va. Exacto. Los filtros están funcionando para que de las comisiones no vaya a salir cosas que después no sean verdaderamente buenas, técnicas, bien analizadas y que llegue al Pleno cosas absolutamente desechables. No necesariamente, no necesariamente. Muchas veces los criterios que se manejan en algunas comisiones no son estrictamente técnicos, sino más bien políticos, ¿no? Hay muchos criterios políticos. Si bien es cierto, en algunos casos sí se convoca, digamos, por ejemplo, a técnicos o expertos en alguna materia para, digamos, que den su opinión sobre algún proyecto de ley. En otros casos no, simplemente se debate internamente, digamos, en la comisión o las comisiones, porque también puede ser derivada más de una comisión. Claro, ¿no? cuando son temas que abarcan más de un solo tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí, digamos, el criterio para aprobar o para desechar el proyecto de ley podría convertirse en un digamos, tema más político. Vamos directamente a la Comisión de Constitución. ¿Cómo ves el trabajo hecho y lo que te espera? Porque tienen que debatir, no sabemos cuándo todavía, pero esta propuesta de adelanto de elecciones que ha hecho el presidente de la República el 28 de julio, ¿no? Sí, nosotros, como tú mencionabas al comienzo, habíamos visto que el 20% de los proyectos de ley que llegan a esta Constitución, bueno, obtienen un dictamen, ¿no? Y los proyectos de ley, además del Ejecutivo, también están en una proporción similar, ¿no? Lo cual indica que, digamos, no hay una animadversión, digamos, en sentido meramente estricto de los números, ¿no? Pero, sin embargo, uno también podría ponerse a pensar, ¿no?, que, por el contrario, hay una gran cantidad de proyectos que el Ejecutivo envía que no son aprobados, ¿no? Quedan durmiendo ahí. Así es. Además, hay que indicar que no es que la comisión sea una mesa de partes, como ellos constantemente recalcan, sino que además los proyectos de ley llegan y ellos tienen toda la capacidad y la potestad de modificarlos, ¿no? Y Correcto. Justamente en estos momentos que estamos justamente viendo, ¿no?, el trabajo de comisión, que debería ser un trabajo técnico especializado en el tema al que se le requiere, ¿no? Exactamente, ¿no? Y justamente en estos momentos estamos discutiendo, digamos, un cambio que la Comisión de Constitución hizo, uno de los proyectos de reforma constitucional mandados por el Ejecutivo, y que, digamos, en algún momento de la discusión y de los parches y los cambios que ellos hacen a los proyectos originales, simplemente los peruanos en el extranjero dejaron de aparecer en las elecciones congresales, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de situaciones se originan. La señora Barta ha dicho que no es un error, ¿no? Claro, sí. No sé cómo llamarlo, pero... Claro, y bueno, y en estos momentos estamos ante un nuevo pedido, un nuevo proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no?, que efectivamente tiene que pasar el trámite de la Comisión de Constitución, ¿no? Y hay que decir que es cierto, ¿no?, que originalmente no se ha propuesto un cronograma. La señora Bartra ha dicho que efectivamente este proyecto tendrá prioridad, se ha declarado en sesión permanente, ¿no? Digamos, ha dado como indicaciones de que van a ser responsables con este proyecto, pero sin embargo... Incluso lo ha dicho ayer, después de la cita con el presidente de la República, el titular del Parlamento, ¿no? Exactamente. Que se le va a dar la prioridad necesaria requerida por el Ejecutivo. Exactamente, pero del otro lado también no se fijan plazos estrictos, ¿no? Y también hay declaraciones que indican que la señora Bartra preferiría, ¿no?, que esto llegue al Pleno después de la opinión de la Comisión de Venecia, que ha dicho que va a emitir una opinión, digamos, en los primeros días de octubre. Entonces, esto ya incluso de por con una comisión que vendría al Perú para analizar el tema in situ, ¿no? Exacto. Entonces, esto ya rompería con el cronograma originalmente planteado por el presidente, ¿no? Además, claro, hay una larga lista. La intención es llegar a que se haga la primera vuelta presidencial el primer domingo de abril del próximo año. Exacto, y además ahí se está corriendo contra el reloj. Exacto, estamos yendo de ahí para atrás, ¿no? Y bajo el supuesto de que tendríamos que tener un referéndum este año, ¿no? Y cada semana que pasa, cada día que pasa, se pone más presión temporal sobre ese cronograma, ¿no? ¿Es posible, crees tú, teniendo los antecedentes de este Congreso, que se parta la legislatura en dos para hacer una aprobación de mayoría calificada en dos legislaturas como estipula la Constitución? Es un poco complicado, ¿no? Basándonos, digamos, en los antecedentes, uno diría que no, ¿no? Uno diría que para lograr llegar a ese acuerdo... Con eso ya se saldría del ajedrez el tema del referéndum. Exacto, exacto, pero eso requiere un acuerdo político que no tenemos en este momento y que no se ha logrado, hay que decirlo, tampoco en la reunión entre Vizcarra y Olechea, ¿no? Más allá del saludo, decir que sí va a haber una prioridad,
creo yo que de otro lado también hay ciertos Y han prometido señales. volverse a juntar, ¿no? Han prometido que esta va a ser unas sesiones de reuniones permanentes, pero sin fechas, sin calendario, Claro, y con una agenda muy no, abstracta. claro, no hay un guión a seguir. Estamos viendo día a día a ver qué es lo que ocurre. Sí, para que una reunión sea más allá de un café y se convierta, digamos, en una reunión de trabajo, se necesita una agenda y se necesita que eso se llegue a ciertos acuerdos. Y en este caso, me parece, más allá de las declaraciones, no ha habido un acuerdo sobre el futuro inmediato, qué va a pasar, digamos, con estos proyectos y también con los otros proyectos que Olechea quería también enfatizar, ¿no? Sí. Para finalizar, Arturo, con tu experiencia, ¿cómo calificarías la labor de este Congreso, de este Parlamento, comparado con lo que hemos tenido antes? Porque siempre decimos, este es el peor, pero siempre hay una posibilidad de ampliar un poco esa expectativa negativa, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Digamos, en el pasado también hemos tenido casos emblemáticos de hechos, digamos, que desprestigiaban al Congreso, y eso es un indicativo, digamos, que acumulativamente este Congreso ya está llegando a un dígito de aprobación, lo cual indica que la ciudadanía no los está, digamos, respaldando, y hay muchos hechos que soportan esa animadversión. Pero sin embargo también... Aunque la baja calificación del Congreso respecto a la expectativa ciudadana se da en casi todos los países, ¿no? Sí, claro. El Congreso no es un ente que goce de gran popularidad en ningún país. Eso hay que hacer la salvedad, ¿no? Y tampoco, digamos, es muy diferente a lo que pasaba con congresos anteriores, ¿no? Correcto. Pero sin embargo también hay que rescatar la labor de buenos congresistas, ¿no? Hay también casos que destacar, ¿no? Hechos políticos importantes, ¿no? Como la aprobación, por ejemplo, de la ley de paridad y alternancia, donde hubo un trabajo multipartidario, ¿no? Donde hubo una imagen emblemática, ¿no? De una... con la congresista Clave abrazándose con la congresista Salgado, que eso es hacer política, ¿no? Para llegar a dar leyes que efectivamente aumenten el bienestar de la población. Claro, diferencias siempre va a haber, por lo menos juntémonos en las cosas en las que hay coincidencias, ¿no? Para ir avanzando. Exacto. Muchas gracias, Arturo, por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.